Bien, mis amados, pueden tomar cada uno su asiento, por favor. El tema de hoy es: la evidencia es el fruto. Estamos dentro del pasaje de los falsos maestros según el Sermón del Monte, el sermón de Cristo allí a sus discípulos. Y amados, quiero que usted mantenga su Biblia abierta en capítulo 7 de Mateo, versículo 15 en adelante, ¿no? Hasta el verso 19 o 20 mejor, hasta el verso 20. Dice la palabra de nuestro Salvador, como ya lo hemos leído, comienza así: cuidaos o guardaos de los falsos maestros. Para introducir un poco el tema, debo hacerles mención de que el engaño no es nada nuevo, que la falsedad no es un invento, amados, de la sociedad moderna, sino que el engaño siempre ha estado. No es sino abrir la Biblia en las primeras páginas y encontramos que aún en el Edén hizo presencia el engaño y la falsedad. Allí comenzó la gran tragedia y comenzó con una mentira, comenzó con un mensaje equivocado, distorsionando la palabra del Señor. Ustedes saben bien el diálogo de la serpiente con la mujer. Y lo que hay es una distorsión de lo que Dios había dicho. Creyeron a la mentira y fueron arrastrados por esa mentira a la desgracia. Por eso es tan importante en nuestros días afinar el oído, para que podamos aprender a escuchar los mensajes, discernirlos, filtrarlos, para saber cuándo podríamos estar frente a un concepto engañoso, aunque sutil, para no caer víctimas del engaño o de la falsedad. Cuando el Señor estaba dando este sermón a sus discípulos, Él los estaba entrenando y le dijo: cuídense de los falsos profetas. Por eso quiero en esta mañana disertar respecto a este tema de la siguiente forma. Lo primero que nos muestra la Biblia es la advertencia: guardaos, cuidaos. Y si nos está diciendo que nos guardemos y nos cuidemos, es porque es un peligro, porque es inminente la amenaza de los falsos profetas. La idea es que al salir de esta escuela, de este culto familiar en esta mañana, usted pueda salir teniendo alguna claridad de cómo discernir cuándo estamos frente a un falso profeta. Usted dirá: lo tengo claro. Bueno, la idea es que lo pueda tener un poquito más claro, ya con la palabra de Dios en esta mañana. Bien, vamos a mirarlo de la siguiente forma. Los falsos profetas podrán engañar aparentando una falsa espiritualidad y piedad. Ahora, los falsos profetas harán presencia en la iglesia. No solo sucedió en los días de Jesús, sino que pasó en el Antiguo Testamento. Y el Señor advirtió que seguirían apareciendo los falsos profetas. Es más, una característica de los tiempos finales es que aumentarán los falsos profetas. Y si aumentan los falsos profetas, aumentan los falsos mensajes, las falsas enseñanzas. Y el creyente que no está atento y que enciende la radio o la televisión o va a los templos y no tiene la manera de poder discernir, fácilmente podría ser engañado. Ahora, el texto en este pasaje dice: lobos disfrazados de ovejas. Esa es la primera metáfora que utiliza el Señor Jesús. Lobos disfrazados de ovejas, para entrar en el redil de manera camuflada, para no despertar sospechas, para no causar pánico cuando entran. Entonces se disfrazan de ovejas. Ahora usted dirá: ¿para qué un lobo quede
disfrazado de oveja, tiene que ser un disfraz muy bien hecho. Todos conocemos aquel cuento de Caperucita Roja, ¿no? Que se disfrazó de abuela, ¿no? Sí, el lobo se disfrazó de la abuela, ¿no? Para hacerle daño a Caperucita. Pero aquí el Señor está hablando se disfrazan de ovejas, lo cual indica que usarán una cubierta similar, usarán piel de oveja, pero no tendrán corazón de oveja, no tendrán lo interno de la oveja. Ellos seguirán siendo lobos, pero en la apariencia serán ovejas. Y la oveja en su ingenuidad aceptará la compañía y en alguna medida la guianza de esas otras ovejas y podría causarle mucho daño, porque la única intención del lobo al meterse en el rebaño, ¿cuál es? Devorar las ovejas. No tiene ninguna otra intención. Por eso la Escritura nos muestra que como lobos rapaces, con ferocidad. Ahora, ¿por cuánto tiempo los lobos rapaces seguirán aparentando ser ovejas? Pues bueno, creo que estarán ahí mientras nadie los descubra, y cuando den el zarpazo, entonces harán o cumplirán su cometido. Amados, en 3 puntitos para hablar de esta primera parte, debo mostrarles que en la ley del Señor fueron condenados los falsos profetas. Si usted va al libro de la ley, el Señor dijo: cuando se levante un profeta, entiéndase por profeta todo el que lleva el mensaje del Señor. No adivinos, no personas que predicen, no vaticinadores, porque a veces pareciera que el término profeta solo apunta a hablar de persona que vaticina el futuro. No, el profeta en la Biblia es uno que lleva el mensaje del Señor. Esa es una característica de un profeta. El profeta hablaba lo que Dios le había dicho. Por eso ustedes van a encontrar en las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías, por ejemplo, dice: así dice Jehová. Y está hablando a nombre de Dios. Está comunicando la palabra de Dios. Eso es un profeta, alguien que comunica un mensaje de parte de Dios a la comunidad o al pueblo. Pues bueno, en el libro de la ley el Señor dijo: cuando se levante un profeta y diga algo que no se cumple, vaticine algo, lo cual muestra que era una tendencia desde la antigüedad en estos falsos profetas. No parten propiamente del mensaje de Dios, les gusta vaticinar, porque cuando a usted le hablan de las cosas futuras, pues a la verdad uno no sabe si creer o no creer, y algunos prefieren creer. Estos falsos profetas, el Señor dijo, deben ser cortados del pueblo. En el Antiguo Testamento el profeta debía ser ejecutado, lo cual indica que es un pecado gravísimo, porque estarán usando el nombre de Dios para engañar. Y esa es una afrenta a la grandeza de Dios, y el Señor hará respetar su nombre, y por lo tanto el pueblo tendría que tomar acciones frente a los falsos profetas. Pero bueno, en el libro del profeta Jeremías también encontramos, ya en la época, estoy hablando 6 siglos, casi 7 siglos antes de Cristo, el profeta Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 25 al 31, solo quiero leerlo para que ustedes noten lo que pasaba en la época de Jeremías. Dice así el texto: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando ¿qué? Mentira en mi nombre. Ojo. El gran pecado es que estos falsos profetas vienen hablando en nombre de ¿quién? Y es ahí donde fácilmente pueden engañar. Hay hermanos que dicen: no, pero me está hablando de Dios. Aquí dice que hablarán en nombre de Dios, profetizando mentira. Y luego dice, diciendo, soñé. Ojo. Cuando vengan a hablarles acerca de que por un sueño o por una visión o por otro medio distinto a la palabra de Dios le vienen a hablar, entonces comience a sospechar. ¿Por qué razón? Porque fácilmente usted podría ser envuelto en las palabras de estos falsos profetas. Mire lo que sigue diciendo ahí rapidito.
¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su palabra verdadera? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Mire lo que el Señor le estaba diciendo. Si alguno no tiene sino un sueño que contar, que lo cuente. Pero a quien yo le doy mi palabra, él debe contar mis palabras. Él debe hablar mis palabras. Y la Biblia luego al final dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Algo así como, ¿podemos acaso tomar uvas de los abrojos o de los espinos? Algo muy similar aparece ahí. Luego el siguiente texto dice así: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, lo cual significa que lo único que puede realmente causar un impacto en el pueblo es la palabra de Dios, no los falsos sueños o las mentiras de los profetas. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Qué más? El siguiente. Bueno, ahí se quedó. Entonces, mis amados, para que partamos de algo, hay una denuncia a través de la profecía de Jeremías respecto a los falsos profetas. Ellos vienen diciendo, el Señor ha dicho. Hay una costumbre en el pueblo cristiano evangélico y es de estar prestando oído a todo aquel que dice, el Señor me dice, el Señor me muestra. Pues si el Señor le dice, debe decírselo. Dígale dónde el Señor se lo dice. ¿Dónde el Señor está hablando así? No es que Él me mostró a mí solito. Él me habla a mí solo y para que yo les diga a ustedes, tal persona es sospechosa de ser un falso maestro. Ahora, la profecía más segura, según el apóstol Pedro, es esta: la que nos escribieron los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Dios nos ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero ahora ha decidido hablarnos a través de su Hijo. Por lo tanto, el mensaje de Cristo dado por Él y los apóstoles es el mensaje que nosotros debemos escuchar y hay que discernirlo. Y quienes estamos encargados de predicarlo o de profetizarlo, tenemos la obligación de ajustarnos a las palabras de Él y no inventando cosas para engañar. También, amados hermanos, la Biblia nos muestra aquí que los profetas son peligrosos. ¿Y por qué son peligrosos? Cuando el Señor dice guardaos o cuidaos, nos está diciendo no son buenos, es un peligro. Son peligrosos porque extravían con la sutileza de su palabra, de su mensaje a los discípulos. Ellos no vienen hablándole, permítame decirlo de la siguiente forma. Si ellos vienen hablando en contra de Dios, nosotros de inmediato, ¿qué hacemos? Los rechazamos. ¿Quién va a escuchar a alguien que venga hablando en contra de Dios o blasfemando el nombre del Señor? Nadie lo va a hacer, al menos un cristiano no lo va a hacer. Pero ellos llegan hablando de Dios y saben hablar muy bien. Pueden ser muy elocuentes y tener altos títulos para hablarnos desde su elocuencia. Y uno podría fácilmente, a causa de eso, dejarse envolver. El Señor habló acerca de la abundancia de las palabras de estos personajes que envuelven a los incautos. Entonces el peligro está en que ellos parecen muy espirituales, muy piadosos. Es más, hablan de sí como si estuviesen en un nivel superior a los demás. Hablan de tener un nivel de unción distinto al que tiene el pueblo. Tal cosa no es más que invención, hermanos. El mismo espíritu que está en usted, está en el hermano de allá, está en mí. El mismo espíritu está en todos. No hay un nivel superior en quien predica la palabra. Hay una responsabilidad. Pero el mismo espíritu está en todos. La misma sangre nos ha lavado. El mismo Señor nos ha salvado. Por eso
Pablo, hablando a los efesios, les decía: un mismo Señor, una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, para que nadie se jacte de pronto de estar en una posición superior delante de Dios. Hay uno solo que está en posición superior a la nuestra, y eso es Jesucristo, quien ascendido está a la diestra del Padre y es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso debe ser claro para nosotros. Ahora, estos falsos maestros no andan solos. Probablemente la Biblia dice: y muchos seguirán sus disoluciones. La gente tiene comezón de oír y le gusta probablemente escuchar cosas novedosas. Nosotros seguiremos hablando la misma palabra de siempre, el Evangelio de Jesús. Parezca o no de moda, no importa. El Señor dijo que deberíamos o debemos hablar sus palabras, que al fin y al cabo son nuevas cada mañana, porque las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Entonces, son muy peligrosos los falsos profetas. Téngale cuidado, tenga oído preparado para eso. Mire, tanto que Juan, en la segunda carta, en el versículo 2, del 7 al 11, no vayan allá, en su casa quizá puedan ustedes leerlo. El Señor dijo: si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis: bienvenido. Bueno, Juan estaba diciéndole a la iglesia: hermanos, no todo el que venga en el nombre del Señor o hablándole del Señor, ustedes deben recibirlo en su casa y decirle bienvenido. Porque el que lo hace participa de sus malas obras, dice en el versículo 11 de segunda de Juan. Entonces, amados, hay unas advertencias muy claras en la Biblia. Es más, Juan dijo: el que no viene con la doctrina de Cristo es anticristo. Y eso significa que todo falso profeta no está alineado con Cristo y por lo tanto es un anticristo, es contrario a Cristo. En las grandes organizaciones del delito, las fuerzas que están ahí implicadas, la una intenta infiltrar la otra. Voy a poner este ejemplo. Si las fuerzas del Estado quieren desvertebrar una banda de narcotraficantes, quizá lo que tengan que hacer es que alguno de sus hombres se vuelva un traficante y va a empezar a moverse en el mundo del tráfico, el negocio de las drogas, para de esa manera poderse acercar a la banda objetivo. Y luego, cuando el otro empieza a mirar el historial de ese nuevo negociante, se da cuenta de que también es un traficante y entran en negociaciones. Porque si descubren que es un policía infiltrado, le van a matar. Entonces el otro lo primero que hace es un recorrido por la delincuencia. Se vuelve un delincuente para poderse infiltrar. Y luego que lo ha infiltrado a la banda, se encargará de cumplir el objetivo. Es acabar con esa banda. Pues hay una banda en el sentido también del mensaje de la palabra de Dios, y es la banda de los falsos profetas que vienen a infiltrar la iglesia para engañarla y destruirla. Pero el Señor es el guardián de la iglesia. Y el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo: guardaos. O sea, Él nos guarda, pero nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar bien, de discernir bien. Voy a ponerles un ejemplo. Usted llega a un restaurante. La locación es supremamente agradable. La ambientación y la música que colocan es muy, muy, muy bella, muy bonito. Luego las personas que le atienden están entrenadas para atenderle de la mejor manera. El menaje del restaurante es nuevo y lo impresiona. Luego le sirven a usted la comida o la cena o el almuerzo, pero resulta que probablemente los productos son de mala calidad. Y usted, que ha logrado desarrollar el gusto, sabrá: esto está agrio, esto parece ya, y empieza usted
a decir, creo que yo mejor no me como esto, porque si me como esto, me va a hacer daño. Ahora, pero el lugar es hermoso, la gente es bella, la atención es maravillosa. La pregunta es, ¿volvería usted a ese restaurante? Quiero decir que hay lo adecuado para que usted se quede. Ahora, si usted nos dan gato por liebre, ¿volverá usted? Pero hay gente que es engañada y ahí está yendo y le están dando gato por liebre o comida mala y finalmente les hará daño. Lo más importante, amados hermanos, de una comunidad cristiana no es su locación, no es cómo viste la gente. Y aun cuando eso es importante y la atención de la gente es importante, no es lo más importante. Lo más importante es la palabra, el mensaje que se pueda compartir. Porque si tal mensaje no es la explicación del texto bíblico, sino ideas como sueños, como que me pareció, como sentí, como fue que Dios me mostró, tenga cuidado, hay gato por liebre y usted podría ser perfectamente engañado. Tenga cuidado. Ahora también debo decir, amados, estos personajes son peligrosos porque parecen auténticos. Parecen. La escritura en este primer verso nos muestra de que tienen la apariencia de ovejas. Apariencia. O sea, parecen ovejas. Y qué fácil es parecer. Parecer. No sé si se han dado cuenta en algunos lugares de la ciudad donde hay personas metidas en el mercado de la sexualidad y hay unos hombres que se mandaron a hacer unas cirugías y entonces parecen mujeres. Ahora, cuando uno pasa por determinados lugares de la ciudad a ciertas horas de la noche, están en la calle y uno, a la verdad, así, a simple vista, uno no sabe si son mujeres u hombres. Parecen. Ahora, si alguien va a buscar esposa, creo que no es el lugar adecuado porque le pueden dar gato por liebre. ¿Ya? Podría ser fácilmente engañado. ¿Ya? Ahora, alguien me dijo, sí, si la persona desfila, uno podría decir, ve, es bella esa mujer. Solo deje que hable. Solo deje que hable. Porque cuando habla, ¿hay algo que no va a sonar? Bien. Hay unas cuerdas vocales no tan finas como las hay en la laringe de una mujer y fácilmente podría ser detectable. Ahora, cuando usted esté frente a un falso profeta, escucha cómo habla, porque cuando habla usted va a empezar a notar, ojo, el asunto no es tanto, a ver si lo puedo explicar bien. La persona puede estar hablando de Dios, pero mientras habla de Dios, hay algo en sus palabras que deja ver cosas de su carácter, de su conducta y de sus motivaciones. Y ahí es donde uno debe estar a la caza de eso, ¿no? Como algunas veces, no sé si se ha acercado el vecino y le ha dicho, hola vecino, buen día, es un día maravilloso hoy, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está su familia? Pero eso no lo hace siempre. Y usted dice, ¿quién sabe qué? Usted de una vez, ¿verdad? Logra detectar que hay una intención de fondo. Quizá al final es, ¿será que me puede prestar unos 500,000 pesos? Y usted, bueno, lo escuchó, ¿verdad? Y pudo detectar antes de que la persona le hiciera la petición, detectar que venía con alguna intención. Ahora, ¿cuáles son el carácter, la conducta y las motivaciones de un falso profeta? Y quiero que ustedes estén atentos a esto. Una de las primeras características de un falso profeta es la altivez, la soberbia. Porque aun cuando ellos quieran, es como el lobo disfrazado de oveja. No puede abrir mucho la boca porque se le ven los colmillos. Pues el falso profeta, por mucho que trate de cubrirse, usted lo empieza a escuchar hablar, empieza a dialogar con él y empieza a notar todo lo que él habla de sí mismo. Y eso muestra la gran arrogancia, la altivez, la soberbia.
Y él empieza siempre a hablar: yo ayuno, yo oro, yo hago esto, yo soy, yo hago, yo deshago. ¿Me hago entender? Cada vez que usted esté frente a un falso profeta y la gente empieza a creerle y lo empiezan a elevar sobre un pedestal, y él se siente realizado porque finalmente eso es lo que él está buscando. Es más, para lograr eso, ellos utilizarán títulos pomposos. En nuestros días, ser pastor, o que le digan a uno pastor, uno no sabe si lo están elogiando o lo están insultando. ¿Por qué razón? Porque uno oye allá afuera, en el Transmilenio, en el taxi, en ciertos lugares, cuando hablan de un pastor, es sinónimo en medio de esa gente ¿de qué? De estafador, vividor, aprovechado, ladrón. ¿No han escuchado eso ustedes? ¿Alguno no ha escuchado así? Cuando la gente allá afuera habla de los pastores, piensan así. Entonces, ¿qué han hecho algunos? No, yo no voy a cargar semejante título con todo lo que implica para esta sociedad. Y algunos prefieren ponerse un título más piadoso, mejor, más espiritual. Algunos entonces querrán que los llamen apóstoles. Entonces, cuando hablan de los pastores, a ellos les resbala. No sé si me estoy haciendo entender. Porque ellos son ahora de una clase especial, son de una élite en medio de la iglesia, pero tal cosa no es así. El pastor se le llama así por su oficio y no por otra cosa. No porque sea más importante que los demás. Ahora, si hace lo que su oficio indica, entonces la gente le dirá pastor, pero no hay necesidad. Quizá algunos hermanos, por respeto, a uno le dicen pastor, y está bien. Pero algunos, por ejemplo, jóvenes, a algunos chicos, por ejemplo, a mí no me dicen pastor, me llaman por el nombre. Y para mí eso no es ningún problema. ¿Por qué razón? Porque yo me llamo Luis y no Luis Pastor. Pero si me dice pastor por respeto, igual, creo que muestra también de respeto tal vez. Y en ese sentido no hay ningún problema. ¿Estamos claros ahí? Pero el día que alguien les exija que les llamen por el título, usted sabe que está frente a un falso maestro. Y quiero decir que hubo un momento en el cual estaba en una reunión y alguien me dijo: va a llegar fulano de tal, y por favor no le vaya a decir pastor, dígale apóstol. Entonces, cuando llegó el tal, no le dije pastor, tampoco le dije apóstol, lo llamé por el nombre. Es que yo soy malo. Y cuando a mí me dijo que tenían que llamarlo apóstol, sentí por dentro como un disgusto, porque me dio así como, voy a decirlo así, no lo voy a camuflar, me dio rabia, me dio ira. Quizá pequé delante del Señor, pero cuando llegó la persona le llamé por el nombre, porque si la persona vive de esa clase de elogios y de esa clase de alabanzas, mi boca no va a alimentarle eso. Mis palabras no alimentarán eso. Si la persona fuese quizá alguien que no lo exigiera, entonces se lo diría, porque sé que no le hará daño, no le causará daño. Mi hermano Raúl. Sí. Pablo dijo que él había sido el último de los apóstoles. Y es más, Pablo dijo: a mí al último de todos se me apareció a mí como a un abortivo. Bueno, ya por la Biblia sabemos entonces que tal cosa no es para nuestro tiempo. Espero que ustedes me estén interpretando bien. Yo no estoy diciendo nada en contra de X o Y allá afuera, pero usted esté atento. Ahora, la altivez.
¿Y por qué razón son falsos profetas? Porque el verdadero discípulo, el verdadero servidor del Señor es ante todo, debe ser ante todo, pobre en espíritu. Y aquí volvemos a las bienaventuranzas. Volver a las bienaventuranzas con el cual Jesús comenzó el sermón del monte, estaba diciendo el Señor, este es el ADN de los discípulos. Este es el ADN de los seguidores de Cristo. Este es el ADN de las personas que creen en Cristo y han sido transformadas por Él. Y es que son pobres en espíritu. Y la palabra pobre en espíritu, ya la explicamos en su momento, significa libre de altivez o de arrogancia. No están buscando reconocimiento, no están buscando fama, no están buscando nada con lo cual ellos puedan sentirse más importante que los demás. Pobre en espíritu es reconocer sus limitaciones, su miseria y su necesidad. Pobre en espíritu es reconocer su pecado ante el eterno Dios y que nuestras mejores obras siguen siendo inmundas delante de Él. Un pobre en espíritu no se enaltece, un pobre en espíritu no habla de lo santo, justo, espiritual o poderoso o ungido que es. Un pobre en espíritu siempre reconoce su debilidad y sabe que para poderse mantener firme en el camino del Señor es porque la poderosa mano de Dios lo sostiene. ¿Ya? Quiero saber que algunas veces en el lenguaje eclesiástico usamos expresiones arrogantes y nos toca irlas. Quizá uno podría decir, hermanos, yo traje a los pies de Cristo a una familia. Yo traje a los pies de Cristo. Otro dirá, yo fundé una iglesia. Y eso no es más que soberbia nuestra. ¿Por qué razón? Porque usted no trae a nadie a los pies de Cristo. La Biblia dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Vaya a Juan capítulo 6, verso 44 y lo va a ver. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, finalmente, ¿quién nos trae a los pies de Cristo? El mismo Dios, el mismo Padre eterno. Usted dirá, bueno, pero de todas maneras Dios. ¿Quién le haya hablado a esa familia? Aquí lo que importa es que Dios hizo una gran obra en esa vida. Pero a veces nos jactamos de esas cosas y eso muestra soberbia, y cuando es un predicador, pues estamos frente a un falso pastor, a un falso predicador, a un falso profeta. No tienen, amados hermanos, mansedumbre, no hay en ellos humildad. Y Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El orgullo, la altivez, es algo que hace que Dios vea a esas personas de lejos, porque Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios y altivos, dice el Salmo 138, los mira de lejos. Aunque la gente los mire de cerca y la gente quiera pegárseles ahí para untarse un poquito de la unción que ellos tienen, Dios los ve de lejos. Tenga supremo cuidado con eso. Además de eso, ellos no tienen hambre y sed de justicia. No tienen hambre y sed de la santidad de Dios en sus vidas. Tienen hambre y sed de riquezas. Tienen hambre y sed de fama, de reconocimiento, de ser importantes. No busquemos ser importantes. Busquemos hacer lo que importa. Y lo que importa para nosotros es obediencia al Señor. Ser obedientes a Él. Por una razón, es que Él es el Señor de nuestras vidas. También la apariencia, amados hermanos, de piedad que ellos a veces colocan y parecieran ser tan piadosos, habría que conocerlos en un campo mucho más cercano. Porque cuando los vemos en la televisión o en la radio, hablan como dulces ángeles. Como dice la profecía de Jeremías, endulzan sus palabras. Y la gente los idealiza de acuerdo a lo que han oído o los ven en una pantalla o los escuchan en la radio o los ven en la internet, pero usted no los conoce, usted no sabe. Muchos de ellos son déspotas, aún con sus mismos colaboradores en la iglesia. Son abusivos,
son prepotentes, maltratadores. Esos son los falsos profetas. Los falsos profetas le dicen a sus seguidores: ustedes solo deben escucharme a mí, porque si escuchan a otro, los pongo en disciplina. Usted no puede ir a ninguna otra comunidad a no ser que primero me pida permiso, porque los falsos pastores o ministros son controladores. Les gusta controlarle la vida a la gente. Y cuando digo controladores, es que si un joven se va a casar, tiene que primero ir a consultarle a él, porque él es el iluminado. Y si el pastor le dice: mira, la muchacha que usted está tratando de cortejar no es esta. Y muchos chicos se casan con la pareja que su líder les dijo que se casara. Van y lo hacen. Algunos tal vez les ha salido el asunto, a otros les salió el tiro por la culata, pero les pasa porque no han aprendido ellos a identificar que yo no necesito que otro me esté diciendo lo que debo de hacer. Yo necesito es que los líderes me enseñen para que yo sepa qué decisiones tomar y no que decidan por mí. ¿Está claro eso? Pero el falso profeta toma decisiones por sus seguidores. Escuché a uno de esos falsos ministros hace unos años en la ciudad de Pasto, por todo lo que salió en la televisión, creo que ustedes recuerdan, en la iglesia Salem de la ciudad de Pasto. Y a este predicador le grabaron unas palabras que dijo, hablando en términos muy soberbios. Él dijo: yo, parado en este púlpito, tengo más autoridad que las autoridades de esta ciudad. Yo puedo rogar a Dios y Dios hará lo que yo le pida. Y cosas de esa naturaleza. Era una soberbia impresionante. Lo que no contaba es que Dios va a desenmascarar a esos falsos líderes. Y usted dirá: ¿cómo así que le raptan los hijos? Aquí escuché hace un rato, quiero decir varios días, meses tal vez atrás, a una señora que dijo: mis hijas comenzaron a ir a una iglesia y yo las perdí. Eso es raptar. Destruyeron la unidad de una madre con sus hijas, todo porque su mamá no era cristiana. Y entonces de inmediato tomaron a las dos muchachas, y esas chicas, aun cuando estaban bajo el cuidado de su mamá y la ayuda de su mamá, ellas dará la madre contra la hija contra la madre, en otro contexto. Pero ahí no era por seguir al Señor, ahí era por seguir fielmente a un líder abusivo que necesitaba que estas chicas y tantos chicos y chicas, hombres y mujeres, sirvan voluntariamente en sus iglesias a su causa, cada día haciendo crecer más su imperio. No está bien. Falsos profetas, mercaderes de la fe. Ojo con eso. Pedro advierte y dice: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Un falso profeta le dice: el Señor lo va a sanar, el Señor le va a dar casa. Y a eso le llaman fe. Y la gente empieza a crecer con una ilusión. A mi esposa un día cualquiera, en cierta parte de La Mancha, estábamos por allá, y un profeta le dijo algo así en profecía, como que Dios la iba a llevar con el mensaje de él a muchas naciones. Después mi esposa me decía: pero yo ni siquiera enseño en la iglesia, ¿verdad? O sea, y nunca ha estado en mí tal cosa. Pero este hombre, ignorando la realidad de mi esposa, porque ese no es el don que Dios le dio, le estaba hablando cosas que a mi esposa quizá le podían haber agradado, porque hablan para agradar a la gente. No crean eso, hermanos. Si usted está enfermo y llega alguien y le dice: el Señor me dice que le va a sanar,
usted, pues eso es lo que usted desea, eso es lo que usted quiere escuchar, es lo que usted quiere oír. Ahora, ¿cómo debe hablar entonces alguien en el nombre del Señor? Pues tal como, por ejemplo, se acercó un hombre a Jesús, estaba enfermo y le dijo: si tú quieres, tú puedes limpiarme. El leproso fue muy sabio, muy sensato en ese sentido. Él dijo: si tú quieres, si es tu voluntad, si a ti te place. Y cuando un hermano es honesto y es fiel a la palabra, le dirá al otro: mira, vamos a orar. Si Dios quiere, Él lo hará. Si no quiere, le dará la fuerza para seguir adelante, para que su fe no desmaye. Porque la fe de los cristianos no está basada en las respuestas positivas del Dios eterno para con ellos. La fe de los cristianos está basada en que el Señor murió para salvarles y ya estamos obviamente bendecidos. Lo demás son añadiduras y nos tocará lidiar con ellas. Entonces, ojo con la mercadería, le cobran por el milagro. Le invitan a hacer pactos y siembras, porque Dios le devolverá cuadruplicado. Es más, algunos son tan abusivos, porque el que ofrece que le devolverá 4 veces, el 400%, es un mentiroso y un falso. Pero algunos dicen le devolverá 1000 veces. Y usted dice: pongo un milloncito. Algunos hacen ver como si la iglesia fuese una pirámide. ¿Y sabe quiénes son los que caen ahí? Los avaros, los que aman el dinero. El avaro de inmediato dice: uy, eso es buen negocio, me invitan a dar 1 millón y me van a devolver. Hermano, la Biblia no invita de esa manera. La Biblia nos invita a dar sin esperar nada a cambio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando usted quiera dar, amados hermanos, dé con libertad y dé generosamente, porque eso es lo que habla la Biblia. Pero no dé como diciendo: voy a dar esto para recibir esto, porque eso es pecaminosidad. Y si alguien le invita a hacerlo así, le está engañando. Y ese no es alguien que tenga el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo nos guía a toda verdad. Ahora, algunos otros falsos profetas dicen: no, nosotros no. Es más, aquí no se debe dar nada de dinero. Tampoco, hay que enseñar lo que dice la Biblia, evitando todos los extremos o los excesos. Pero luego aparece aquí la otra expresión, y es: son ególatras, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Les gusta vivir bien. Para ellos, y a ver, yo quiero aclarar cosas para que usted no me vaya a malinterpretar. ¿Quiere Dios que acaso sus ministros vivan mal? No. Pero ese vivir bien ¿es cambiar de carro cada rato? No. Vivir bien es vivir en paz con Dios. Vivir bien es hacer lo correcto todos los días. Vivir bien, amados hermanos, no necesita cambiar de casa para vivir bien. Pero algunos vivir bien, uno podría pensar: esta persona vendió una casita y compró una más grande y mucho más hermosa y el mejor sitio de la ciudad. Y algunos dirán: vive bien. No se engañe, vivir bien no tiene que ver con eso. Quiero preguntarles: ¿vivieron bien los apóstoles? Desde el punto de vista de Dios, ¿vivieron bien? Pero claro que vivieron bien. Tanto que Pablo dice: estén siempre gozosos. Y cuando uno puede vivir siempre gozoso, yo me pregunto: ¿está viviendo bien? Pero el bolsillo está pelado. Que ojalá su corazón no esté vacío como el bolsillo. Porque tener el bolsillo vacío y el corazón de igual manera, esa sí es una verdadera pobreza. Pero tener el corazón lleno del gozo del Señor, aunque el bolsillo esté vacío, usted está bien. Porque Cristo lo llena. Porque el Señor es el que realmente le da sentido a su existencia y no nada más. ¿Es Cristo el centro de su vida? ¿Es Cristo la motivación para vivir? ¿O qué nos motiva a vivir?
Cuando el apóstol dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, él dijo, no tengo problema para morirme ahora. Y si yo le preguntara, y si a usted le tocara morirse ahora, ¿qué es lo que le duele dejar? Porque si usted piensa en que le duele dejar algo, es porque ese algo tiene mucho valor para usted. Sean sus hijos, sea su casa, sean sus bienes. El cristiano debe aprovechar las bendiciones que Dios le da, porque no hay nada malo en tener tales comodidades, no porque ellas sean la prioridad para nuestra vida, pero Dios puede añadir riquezas. Dije añadir. Y cuando Dios las añade, le dará la sabiduría para hacerlo, para administrarlas bien y para disfrutarlas sabiamente, no en la ostentación, no, amados hermanos, en esa disolución en la que muchos pueden andar. Es triste cuando la revista Forbes hace una especie de ranking y dicen los 10 predicadores más ricos del mundo. ¡Qué vergüenza! Tienen aviones privados, viven en mansiones que ni siquiera las estrellas de Hollywood tal vez las pudieran comprar. A eso le llaman vivir bien, pero no es eso lo que el Evangelio llama vida abundante. La vida abundante tiene que ver con mi relación con Dios, con las virtudes de Cristo encarnándose en nosotros, formándose en nosotros. Su motivación es su propio bienestar, reconocimiento y las riquezas. Luego el Señor pasa de la metáfora de el lobo y las ovejas al árbol con el fruto. Y por eso la otra expresión es, por sus frutos los conoceréis. Quiero preguntarles a quienes tienen también conocimiento como yo, por ejemplo, del campo, de la vida rural. ¿Creen ustedes que cada animal tiene su olor característico? O sea, la mula huele a mula y la vaca huele a vaca. Y los perros huelen a perro. Bien. Cada animal tiene su olor característico. Cuando el lobo se viste de oveja, aunque parezca oveja, tiene que oler a lobo. Porque es un lobo. Cuando el Señor nos invita aquí a decir por sus frutos, yo podría también parafrasear a decirle por su olor, los conoceréis. Hay animales que tienen inclusive unos olores bastante ofensivos a nuestra nariz. Bueno, pues el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y comenzó a hablar en la siguiente metáfora de los árboles y dijo, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Él deja claro, espere, la evidencia de un verdadero profeta o de uno falso es el fruto. No tienen idea. Y luego les iba a mostrar el fruto para que aprendieran a conocer al árbol por el fruto. Hay hermanos que solo conocen las frutas y no conocen los árboles. Ustedes no son culpables porque si no han tenido la oportunidad de ir al campo, pues no lo sabrán. Pero cuando los que hemos estado en esos ambientes sabemos, entonces, este árbol, aún sin ver el fruto, uno ya identifica. En los cítricos, el árbol de naranja se puede parecer al árbol de mandarino y al árbol del limón. Podría haber algún parecido. Pero algunos podríamos desarrollar ciertas técnicas para saber si es mandarino, si es naranjo o si es limón, aunque pertenece a la familia de los cítricos. Quizá uno coge una hojita, ¿verdad? Y ya por el olor de la hoja usted logra identificar. Otros tendrán que esperar hasta ver el fruto, porque finalmente el arbolito va creciendo y usted dice, tengo dudas. No sé si será mandarino o será naranjo. Pues tenga paciencia, que un día va a salir de la duda. ¿Cómo? Cuando el arbolito dé. Cuando usted tenga sospechas de alguien que es quizá un falso profeta, pero usted dice, no me atrevo, ¿verdad? Tengo mis reservas. Tenga paciencia.
espere, que tarde o temprano dará fruto. Dará fruto, y por sus frutos los conoceréis. El Señor dijo: el árbol bueno da buenos frutos. Y el buen fruto de un cristiano tiene que ver con lo que señaló en los primeros versículos del Sermón del Monte, del capítulo 5, y también con el fruto del Espíritu que menciona el capítulo 5 de Gálatas. ¿Recuerdan? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Otra vez, vamos a decirlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sé si me faltó alguno de los 9 que menciona ahí, pero es para decirnos: hay una diversidad de virtudes en el fruto del Espíritu. Si alguien tiene amor, si alguien vive gozosamente la vida a pesar de las luchas, si alguien tiene un corazón pacífico, porque los pacificadores, recuerdan en las bienaventuranzas, los mansos, los pacificadores, todo eso tiene que ver con el fruto del Espíritu. Si alguien tiene el fruto del Espíritu, entonces es porque su naturaleza es conforme al Espíritu. Dios no hace injertos. El árbol bueno es porque sus raíces son buenas, su tallo es bueno, sus ramas serán buenas y por ende su fruto será bueno. Es más, Jesús planteó otra idea. Él dijo: yo soy la vid, yo soy la raíz y el tallo, y vosotros sois los pámpanos. Para decirnos: separados de mí nada podéis hacer. Y no nos estaba hablando como si fuésemos injertados, sino que nos estaba diciendo que pertenecemos a Él, que somos de Él, y que el fruto que finalmente los pámpanos muestran es a causa de la naturaleza de Cristo que está en sus vidas, y la savia de Cristo recorre sus vidas, y el fruto de ellos será conforme a Cristo. ¿Claro hasta ahí? O sea que nosotros los cristianos estamos llamados no a esforzarnos a dar el fruto del Espíritu. Y aclaro esto, que algunos dirán: bueno, tengo que esforzarme a dar el fruto del Espíritu. Es algo así como si un naranjo dijera: tengo que esforzarme a dar limones. No, por más que se esfuerce, no va a dar. Pero para el naranjo dar sus naranjas no es un esfuerzo, es algo natural. Y para el Hijo de Dios ya tiene que comenzar por la nueva naturaleza. Tiene que comenzar entonces a vivir en mansedumbre y en humildad, y estar dejando de lado toda, perdóneme la forma en que lo voy a decir, toda bobería, pensando en que la ropa de marca, en que vivir en tal lugar, en que andar en tal carro, en que ir a X o Y parte del mundo, eso es lo que importa. Ya dejamos esas cosas. Y quiero decir, no estamos renunciando a nada de lo que Dios nos ha dado, pero ya no estamos poniendo nuestro corazón en esas cosas. Usted, que Dios le dio su carrito y que puede ir y venir en su carrito, tan chévere, ¿verdad? Pero un día cualquiera le toca subirse al Transmilenio y va renegando porque le tocó irse en Transmilenio. Eso es soberbia, eso es altivez. Súbase tranquilo. ¿Lo van a apretar? Sí, lo van a apretar. Tome las medidas de cuidado para que no lo roben. Pero ¿cuánta gente va ahí? Y son de carne y hueso como usted y como yo. No son menos por ir ahí. Dejemos de pensar así como este mundo, donde se estratifica a los hombres, donde se estratifica a la gente. Pero Dios puso carne y hueso y puso en todos el mismo barro, el mismo polvo. No hay estratos en eso. Por eso voy a ir cerrando con la siguiente idea: no se deje confundir. El buen árbol no dará frutos malos. O sea que si usted ve a alguien dando frutos malos, no piense que el árbol es bueno en su esencia. Si alguien da frutos malos es porque su tallo es malo. Me explico. En la finca nuestra, cuando mi papá tuvo finca,
y éramos niños, había algunos árboles de aguacate. Pero había un árbol de aguacate que lo tengo bien presente, que siempre daba aguacates picados. Aguacates, ¿cómo se llama? Bueno, dañados. Si usted tiene un árbol así, ¿qué debe hacer con él? Cortarlo. Ah, pero es aguacate. Sí, es aguacate, pero aguacate malo. Los puritanos hablaban, refiriéndose a algunos miembros de la comunidad, decían: este es un cristiano temporal. Para hablar de aquellos que llegaban a la iglesia, aprendían los cantos, hablaban casi como los otros, pero no vivían como los otros. En su más íntimo círculo, allí reflejaban sus verdaderas pasiones y bajezas. Y aunque se esforzaban por aparentar ser cristianos, tarde o temprano el fruto se les sale. Como al lobo el colmillo se le iba saliendo poco a poco. Así hay algunos. La verdad, solo Dios es el que tiene, amados hermanos, el escáner y conoce el corazón de todos nosotros. Pero recuerde, el fruto pone en evidencia quiénes somos. Estamos llamados entonces por la nueva naturaleza en Cristo a dar el fruto conforme a nuestro Señor y Salvador. Si Cristo está en nuestras vidas, nuestro fruto cada día debe ser conforme a Cristo. Eso no significa que somos perfectos, no, pero significa que estamos siendo perfeccionados a la imagen de nuestro Señor y Salvador. Y todos los días reconocemos nuestra necesidad y nuestra dependencia del Señor. Porque el árbol malo dará frutos malos. ¿Sabía que algunos se hicieron ministros del evangelio porque vieron en el evangelio una oportunidad de negocios? Y hay algunos que son bien descarados y le dicen: oiga, usted sabe predicar, ¿por qué no montamos un negocio? Y aquel que le gusta el dinero y ama el dinero fácilmente podría caer en esa clase de propuestas y vuelven a la iglesia de Cristo, amados hermanos, un verdadero problema, un estafadero, un lavadero de dinero, porque todo eso se ve desafortunadamente en la comunidad eclesiástica por causa de los malos árboles que dan malos frutos. El final del árbol malo, de los falsos maestros, es que serán cortados y echados en el fuego. Pedro dijo que a estos falsos maestros la condenación no tarda para ellos y estarán entonces en perdición por ser malos mensajeros, por ser mentirosos y engañadores. Recuerde, ¿quiere identificar un falso profeta? No es sino que se acerque un poco al falso profeta y empiece a tratar de mirar quién es él en lo más cotidiano, ahí en lo más cotidiano. ¿Ustedes quieren saber quién soy yo? Solo va a poder saber si vive cerca de mí. De lo contrario no lo podrá. Ustedes me ven aquí, puedo parecer bueno, puedo parecer amable y puedo parecer espiritual, pero eso es solo apariencia. ¿Me hago entender? Solo quienes me conocen en el trato y a quienes yo conozco en el trato podemos dar fe el uno del otro. Así que si usted me invita a su casa y comenzamos a charlar, o yo lo invito a mi casa no, yo no tengo casa, pero yo lo invito a donde vivo, ¿verdad? Y compartimos y salimos de pronto por ahí a caminar y me acompaña uno de las salidas que tengo por allá cuando salgo y vamos conversando, usted sabrá quién soy yo. Yo no tengo ni debo decirles: ¿usted no sabe quién soy yo? Yo tengo que decirles tenemos que saber quién es Él, porque cuando sabemos quién es Cristo vamos a poder identificar quién está en la voluntad de Dios y quién está por fuera de su voluntad. Hermanos, hay falsos maestros en nuestros días y están así. Escúchenlos, pero escuche la palabra de Dios primero para luego reconocer a esos falsos maestros. La ciudad está llena. Hoy, en muchos lugares,
Y los falsos maestros están recibiendo el aplauso y los vítores del pueblo. Y no predicarán el evangelio, porque el falso maestro tiene una característica final. No le importa hablar de la palabra, habla de las experiencias de él. ¿Me hice entender? Una pequeña anécdota con la cual cierro. Una hermana en estos días en La Plata, Huila, llegué a visitarla a su casa y me dijo: pastor, estoy estudiando este libro. El libro decía: el ayuno, arma poderosa para destruir fortalezas. Bueno, vi el título, la hermana me pasó el libro y yo empecé a mirarlo y ella me dijo: ¿qué piensa del libro? Y yo tuve que decirle: el libro tiene un título llamativo, pero miente. Y me dijo: ¿por qué? Porque el ayuno no es un arma poderosa para destruir fortalezas. El ayuno no tiene ningún poder en sí. El único que tiene el poder es Jesucristo, el Señor. Si me hubiera presentado un título algo así como Cristo es el todopoderoso sobre las fuerzas del mal, yo creo. Pero que me vengan a hablar y entonces luego él va a hablar, noten todo, porque empecé a mirar las páginas y a mirar. Este hombre se mete 21 días en ayuno cada rato. O sea, él tiene el poder porque él ayuna, y usted, como le toca comer todos los días, usted no tiene ningún poder. Y en el texto decía: el ayuno es un arma poderosa, y puso una frase de Efesios 6 y yo le mostraba a la hermana: hermana, el hermano está muy equivocado si es que es hermano. ¿Por qué razón? Porque en Efesios capítulo 6 habla de la armadura del cristiano y no menciona el ayuno. Bueno, ¿estoy diciendo que no hay que ayunar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo: ayune todo lo que pueda, pero ayune con la motivación correcta. Usted no ayune para ser poderoso,